Esto es Noti Hoy y continuamos en nuestra ronda de entrevistas. En los días anteriores hemos cubierto en forma amplia la situación preocupante que vive el país respecto de el incremento acelerado de los índices de criminalidad y del crimen organizado. Se ha hecho un análisis, un debate desde diferentes perspectivas de qué puede o qué debe hacer el Estado ecuatoriano para frenar esta ola de violencia criminal que se está tomando algunos sectores específicamente del Ecuador. Hemos hablado, por ejemplo, con el doctor Fernando Carrión, quien ha afirmado que el Estado ecuatoriano ha perdido la soberanía sobre el territorio de varios sectores, específicamente las cárceles. Los sistemas penitenciarios han colapsado y las cárceles se han convertido en, podríamos calificar de oficinas de gestión de las bandas organizadas y criminales del país. Algunos de los aspectos que hemos analizado tienen que ver con la capacidad o incapacidad del Estado ecuatoriano y de quienes lo administran de ponerle fin a ciertas prácticas que específicamente en las cárceles están ocurriendo. Para hablar de este tema y de la tecnología, el impacto de la tecnología en la seguridad, hemos invitado en esta mañana al doctor Juan Carlos Solines, abogado coordinador de temas de telecomunicaciones, Internet, TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, en el estudio Solines y Abogados. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bienvenido. Muchas gracias, Anita. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención en estos días y que no es una sorpresa, puesto que esto es un tema que es recurrente en todos los eventos que se han producido en las cárceles ecuatorianas en el último año, y es la constatación de que dentro de las cárceles existen reclusos que tienen acceso a todos los niveles de tecnología de comunicaciones que les permiten desde cómodamente, llamémoslo así, desde su celda o desde el lugar en donde se encuentra en su pabellón, dar órdenes a reclusos en otras cárceles que también tienen acceso a tecnología de comunicaciones. Y la pregunta que nosotros hemos estado haciendo ¿es tan difícil, por ejemplo, cortarles la señal de comunicaciones de las cárceles, en las cárceles del país? Hablemos sobre este tema, doctor. ¿Cuál es el rol de la tecnología? ¿Cómo puede contribuir la tecnología a mejorar la seguridad en el ámbito del que estamos hablando? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Radio Centro. En primer lugar, yo diría que hay que partir de algunas premisas, ¿no? La primera, la tecnología es una herramienta que hoy día se ha convertido básicamente en un eje transversal a toda la sociedad, es decir, cualquier actividad en sociedad actualmente, desde lo más básico como la comunicación entre familiares y amigos, hasta el trabajo, la educación, el gobierno, el funcionamiento de la empresa, la competitividad del país, tienen, atravesado transversalmente el eje de la tecnología y todos estos avances que son tan dinámicos, ¿no? Porque cada día va saliendo algo nuevo que nos facilita el trabajo. Entonces, partiendo de esa premisa de que la tecnología es una herramienta que puede ayudarse en muchos campos y que puede ser utilizada como cualquier herramienta para el bien o para el mal, ¿no es cierto? Igual que un martillo me puede servir para clavar un clavo y construir algo, o me puede servir como una arma, ¿no es cierto? Y para golpear y matar a alguien. La tecnología es igual, es decir, no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Ahora, eso aplicado al tema del problema de la seguridad y sobre todo específicamente el problema carcelario, frente a toda esta pérdida de control que el Estado ha tenido en las cárceles, como consecuencia de estas pugnas internas, de estas bandas delincuenciales y esta lucha por la hegemonía de poder al interior de las cárceles, nos ha llevado a plantearnos varios escenarios, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar esto, ¿no? Entonces, desde infraestructura básica como cárceles de alta seguridad hasta esto que estamos tratando hoy día, ¿no? Cómo usar a la tecnología como una herramienta que nos permita mejorar las condiciones de seguridad, pero también las condiciones de rehabilitación de los presos, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esas dos premisas, ¿no? Tecnología como un eje transversal y tecnología aplicada específicamente al tema de las cárceles y de la seguridad en general, tenemos que hay varias herramientas, ¿no? ¿Cuáles son las principales amenazas, pienso yo, sin ser un experto en seguridad, ¿no? Porque debo decirlo, no soy un experto en seguridad, pero conozco algunos elementos.
Los principales problemas que hay en las cárceles es el ingreso de ciertos elementos. Usted ha mencionado uno, la tecnología, que para seguir controlando el crimen desde adentro, pero hay elementos mucho más perversos y peligrosos que ingresan a las cárceles, que son básicamente drogas y armas, ¿ya? Evidentemente la tecnología podría ser una herramienta muy útil para evitar el ingreso de esos elementos o esas sustancias que son mucho más, digamos, graves de que ingresen a los centros penitenciarios. Entonces, hablamos en primer lugar de escáneres, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿cómo es posible que un aeropuerto, que no es una zona de alta seguridad, en un aeropuerto me detecten hasta una botellita de agua o un frasco que tiene más del miligramaje permitido, ¿no? Refundida en una maleta, y que en una cárcel me puedan meter armas? Armas de alto calibre, que no son pequeñas, ¿no? Armas de alto calibre, de metralletas, municiones. O sea, ¿cómo es posible? O sea, si un escáner básico de aeropuerto podría detectarme cualquier de estas sustancias. Pero claro, cuando vemos el informe preparado por una de las comisiones de la Asamblea Nacional antes de que sea disuelta sobre el sistema carcelario, vemos que hay escáneres que están fuera de funcionamiento más de 4 años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no se ha reemplazado o no se han compuesto esos escáneres? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás? Entonces vemos que la tecnología por sí misma, por más que haya tecnología de última generación y de punta, no sirve de nada porque es una simple herramienta si los seres humanos que están detrás del uso de esas herramientas tecnológicas no son parte de la solución, sino que más bien se convierten en parte del problema. Bueno, usted alude a algo que vamos a seguir analizando más tarde, y es la contaminación que existe en las instituciones públicas que están encargadas de la seguridad nacional, de estos elementos pues perversos de la criminalidad que han permeado a muchos sectores del país. Pero en términos muy prácticos, siendo muy prácticos, uno se pregunta algo, y es algo que conversamos el otro día con uno de nuestros invitados. Si yo voy a entrar a un banco, en ciertos bancos hay inhibidor de señal de los teléfonos celulares, de manera que si yo voy a entrar a un banco, pues no puedo estar dentro del banco hablando por teléfono con alguien desde mi móvil. Pero en las cárceles no pasa nada. O sea, puede haber inhibidor de señal de la puerta hacia afuera, pero ¿qué pasa adentro? Es posible, por ejemplo, los inhibidores o los bloqueadores de señal, jammers, como los conocen en inglés, son dispositivos que producen perturbaciones en la frecuencia, en la banda de frecuencia, que impiden, que bloquean, interfieren a los equipos para que la gente no se pueda comunicar. Yo me pregunto si tenemos la constancia de que desde una cárcel se da órdenes a otras para que haya levantamientos, para que haya vandalismo, asesinatos, para que haya secuestros o retenciones de funcionarios. Bueno, todo está saliendo de un sitio a través de ¿qué? De una comunicación telefónica, básicamente, o de radio, porque también han encontrado radios. No es fácil. ¿Cuán fácil o cuán difícil es que la institución responsable tome la decisión de hacer algo para bloquear interferir esas comunicaciones, de manera de neutralizar la posibilidad de que se comuniquen de una cárcel a otra y adopten decisiones que están dejando ver ya, como decía el doctor Carrión, que el país perdió, el Estado perdió la soberanía sobre las cárceles? La tecnología existe, está disponible. Es más, hay un fenómeno que se da con la tecnología, incluidos los inhibidores de señal y una serie de aparatos, inclusive de espionaje, de interceptación de llamadas, que es que además va bajando de precio, entonces cada vez más asequible a cualquier persona, ¿no? Usted y yo nos podemos comprar un inhibidor de señal, y si yo agarro y lo conecto aquí en la radio, de repente van a ver ustedes que pierden la señal de sus teléfonos. Yo, directamente como persona individual. Entonces la tecnología está ahí y está al alcance de todos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que plantea el uso de esta tecnología? Por ejemplo, los inhibidores de señal. Hacía referencia a los bancos, ¿no es cierto? Bueno, el implementar en los bancos ha sido muy complicado, y usted ve que en muchísimos bancos tiene que acercarse al guardia y decirle, por favor, guarde el celular, porque uno puede utilizar el teléfono desde el banco. Entonces, no es cierto de eso de que ahorita hay inhibición de señal en los bancos. En los bancos se puede utilizar. Está prohibido utilizar,
los aparatos telefónicos, pero se puede utilizar. ¿Por qué no se ha implementado el inhibidor de señal en los bancos? Porque el inhibidor de señal no puede ser tan exacto de que diga solamente en este cuarto se inhibe la señal, sino que se inhibe la señal en las bandas donde funciona, obviamente, la telefonía móvil, ¿no es cierto? Que a saber, en este momento son 2 bandas. La de 850, que es la de la telefonía móvil celular antigua, y la donde funciona 3G, 4G, que es la de 1900. ¿Ya? Pero también hay otros sistemas de comunicación, los de radio que usted mencionaba, por ejemplo, ¿no? Los radios, los Motorola, los se conocen como walkie-talkies o qué sé yo, que de mayor o menor alcance que funcionan en otras bandas. Entonces el inhibidor tendría que comenzar a inhibir en todas esas bandas y en un perímetro a la redonda. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo aquí un inhibidor y de pronto voy a inhibir un inhibidor básico, ¿no? Pequeño, y voy a inhibir a todas las oficinas de aledañas, incluso al piso de abajo, al piso de arriba, y va a haber reclamos. Entonces, eso pasó con los bancos. La gente que vive en zonas alrededor de los bancos decían, ¿cómo así me voy a tener yo interferencia en mi señal? Si es un derecho constitucional que yo tengo de acceder a un servicio básico. En el caso de las cárceles... hay un tema práctico y hay un tema legal. Hay un tema práctico y un tema legal. Por el cual no se podría hacer algo así. Exacto, hay un tema práctico y un tema legal. Ahora uno dice, las cárceles están en zonas remotas, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de la cárcel, la penitenciaría litoral o la cárcel de Cuenca, están en zonas relativamente urbanas. La cárcel de La Tacunga está un poco más alejada, pero también hay digamos, poblaciones aledañas, ¿no? Entonces habría que ver cómo se afina eso, pero la tecnología existe y es perfectamente viable. Pero es una tecnología que basta que yo le desconecte por 1 minuto, por 5 minutos, que se restablece la señal. Entonces, nuevamente volvemos a lo que mencionaba hace un momentito. Si las personas que están detrás de eso, de la aplicación, del mantenimiento de esa tecnología, que esté todo el tiempo conectada, ¿no? Que esté todo el tiempo vigente, como las cámaras de seguridad, ¿no? La cámara de seguridad me puede monitorear, pero si yo le desconecto 5 minutos, se pierde la señal de esos 5 minutos y puede pasar cualquier cosa. O tapa la cámara y ya está. O tapa la cámara y ya está, ¿no? Entonces claro, nuevamente volvemos al elemento tecnología como herramienta, ¿no? Como herramienta. ¿Tiene que haber decisión política? Claro. ¿Tiene que haber presupuesto? Es decir, ¿tiene que haber recursos para comprar tecnología de punta? ¿No? Porque puede haber una cámara de seguridad, ¿no? Una cámara de seguridad que me pueda identificar con una definición absoluta, que yo pueda hacer un zoom y pueda ver exactamente las facciones de la persona que fue captada en la cámara, ¿no? Y eso me costará mucho más que una cámara simple de monitoreo de casa, ¿no? Que es mucho menos sofisticada. Ahora, evidentemente sabemos que nosotros somos un país en vías de desarrollo, un país que no tiene las capacidades de desarrollo tecnológico que tienen otros, pero hemos visto en países desarrollados sistemas carcelarios con un alto nivel de tecnologización que realmente, pues, parecen cumplir los propósitos para los cuales han sido creados, que es cuidar la seguridad interna y externa de los reos y de toda la población carcelaria, que además no tiene los niveles de hacinamiento que suelen tener las cárceles en América Latina, en países en vías de desarrollo y por supuesto también en el Ecuador, que hay un alto nivel de hacinamiento en las cárceles. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que o bien falta voluntad política o ha faltado voluntad política para resolver este problema, que no es de ahora. Tenemos que ser claros en eso. Los índices de criminalidad se han disparado en los últimos 2 años, eso es evidente. Pero el problema carcelario no empezó hace 2 años. Esto es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos gobiernos, en que cada vez las cárceles tienen más problemas, más conflictos. Y ahora pues hay aparentemente una hegemonía de los ciertos grupos de crimen organizado, no solo nacional sino multinacional, como son los cárteles de la droga. Entonces llevan a otro nivel el riesgo y la amenaza que representan para el país. Pero la conclusión, ¿cuál es? No hay voluntad política, no tenemos dinero para usar la tecnología suficiente que nos permita controlar bien, o la corrupción ya se ha tomado también estos sectores. Bueno, es un poco de todo eso, ¿no? Es un poco de todo eso, y sobre todo lo más preocupante para mí es que no existe una verdadera política
carcelaria y una política de rehabilitación, que son políticas integrales, ¿no? O sea, no pueden ser tomadas como puntos aislados de a ver qué hacemos con tecnología o qué hacemos con la capacitación o con el número de personal o de guías penitenciarios o cómo evitamos que permee el crimen organizado a estos niveles, ¿no? Que son digamos abordajes aislados del tema. Es un abordaje totalmente integral, el de la política carcelaria y política de rehabilitación, porque básicamente en última instancia, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el reo, en este caso el privado de la libertad, por un lado se rehabilite y por otro lado no vuelva a delinquir. Ese es el objetivo, debería ser el objetivo de cualquier política carcelaria. No de mantenerle encerrado el mayor tiempo posible, porque si no, más bien vayamos por la orientación de la política de pena de muerte o de exterminio, ¿no es cierto? Extraer de la sociedad al mal individuo y eliminarlo, ¿no? Esa no es la política que el Ecuador sigue. La política del Ecuador sigue supuestamente de rehabilitación. Y en ese contexto, por ejemplo, el uso de la tecnología al interior del sistema carcelario es muy importante para rehabilitar, ¿no? al reo, al privado de la libertad. Y existen todas las salvaguardas, digamos, a nivel de tecnológico, para, por ejemplo, que coexistan sistemas de comunicación restringido, por ejemplo, o que exista acceso a conectividad restringida a sitios educativos, a sitios informativos. Que pueden recibir clases online. Vía ¿no? online. Inclusive cuando uno lee políticas integrales de rehabilitación y carcelarias de otros países, estuve yo hojeando, por ejemplo, el nuevo libro blanco para la política carcelaria del Reino Unido de finales de 2021. El componente tecnológico es muy importante en el proceso de rehabilitación. El tema de la salud mental. Es decir, evidentemente, un gran porcentaje de los privados de la libertad tienen problemas graves de salud mental, ¿no? Que si no son abordados desde una perspectiva moderna, actualizada, no están rehabilitándose, y lo más probable es que salgan y vuelvan a delinquir, ¿no? Con un sistema judicial, tanto de fiscales como de jueces, que no necesariamente son permeados por el crimen organizado y por la delincuencia, sino que muchas veces son amenazados, son coercionados, porque te dicen... entonces, por ejemplo, los sistemas de anonimato en jueces sin rostro. Jueces sin rostros, por un lado, pero por otro lado, dentro del sistema carcelario, los guías penitenciarios, porque pasa lo mismo. O sea, un guía penitenciario, de pronto lo compran, pero de pronto le lo amenazan. Y le dicen, sabemos quién es tu esposa, tus hijos, ¿no? Así que o te alineas o comenzamos a exterminarlos, ¿no? Entonces, claro, es un tema mucho más complejo. No se trata de número de efectivos, no se trata de... esa gente que está ahí, por ejemplo, los guías penitenciarios, si es que hay un inhibidor de señal, ¿no? Y hay un trabajo que de por sí debe ser muy estresante, que además estén incomunicados de sus familias, ¿no? Por el tiempo que están adentro cumpliendo sus funciones de guías penitenciarios. Entonces, hay una serie de aristas, ¿no? En el uso de la tecnología al interior del sistema carcelario, que tienen que ser analizados de una manera integral, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿No? Pero alegar que no hay forma de controlar lo que ingresa a una cárcel, a un centro penitenciario, ¿no? O que no hay forma de tener las seguridades físicas. Fíjese que ha habido casos en los que la misma policía ha verificado que el uso de drones por parte de estas bandas criminales en las penitenciarías. Pues ya un dron es una tecnología bastante más avanzada que un sencillo teléfono celular, ¿no? Y no hay ninguna regulación ni para las penitenciarias ni para ningún lado todavía del uso de los drones. Y hoy en día los drones no solamente se utilizan para monitorear a través de señales audiovisuales, sino que inclusive ahora ya hay drones con la capacidad suficiente de llevar cosas. Claro, pueden hacer entregas de armas, de dispositivos, de cuchillos, de qué sé yo, cualquier tipo de dispositivo que sea susceptible de ser cargado por el dron, ¿no? Y pueden ser aterrizados. ¿Qué tipo de tecnologías se está utilizando para eso? Entonces, sí, hay recursos por un lado, aunque el tema de recursos también es otro tema que alarma, ¿no? Revisaba ayer los niveles de ejecución presupuestaria del actual gobierno en el 2022, en el presupuesto 2022, y resulta que al final de la lista,
En último lugar está el Ministerio del Interior con 8% de ejecución presupuestaria en el 2022. Es decir, los recursos que sí existen no han podido ser ejecutados. Vaya a saber por qué razones. No vaya a ser trabas legales o burocráticas, ineficiencia, intereses. Vaya a saber por qué. Pero es dramático que en una crisis, la peor crisis de seguridad que recuerde el país, el presupuesto del Ministerio del Interior se ha ejecutado en un 8%. Entonces, eso en la nota que leí ayer, justamente en los niveles de ejecución presupuestaria. Y los mejores, los más avanzados, no llegan al 50%. Entonces, igual hay una ineficiencia total en el uso de los recursos que, aunque escasos, existen. Entonces, ¿cómo se utilizan esos recursos en, por ejemplo, una implementación tecnológica o en una implementación de seguridad de las cárceles de manera eficiente? Pero no con el enfoque de cómo les aislamos y cómo les trituramos a los delincuentes, sino cómo que generamos un verdadero control de lo que ingresa, de lo que se hace, de las actividades al interior, para que no lleguemos a esta situación de pérdida de soberanía del Estado dentro de las cárceles. Estamos dialogando en Noti Hoy cuando son las 8:33 con el doctor Juan Carlos Solines. Él es abogado especialista en temas de telecomunicaciones y tecnología de Solines y Asociados. Doctor, estamos a las puertas de la elección de un nuevo presidente de la República que gobernará por un periodo muy corto. ¿Qué cabe esperar o qué cabe pedirle a los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué decisiones cabe pedirles que tomen en forma inmediata, tan pronto tomen posesión del próximo gobierno en materia de seguridad del Estado? Bueno, en materia de seguridad del Estado, como en el resto de problemas críticos y graves que vive el país, decirles que estos 19, 18 o 17, no sé exactamente cuántos meses van a gobernar, lo tomen con la mayor seriedad posible, porque no es un tema de transición, de mera transición hasta llegar a las elecciones del 2025, ni tampoco es una catapulta, un trampolín para acceder a ser elegidos en el 2025, sino que es un país que está en este momento en una situación de guerra interna. Es como que recibieron un país en un conflicto armado. La pregunta que yo me hago a propósito de esto, doctor, porque ya algunas personas pues han expresado exactamente esta misma posición suya. El país está en guerra, ¿verdad? Está en una guerra interna. Pero ¿por qué no reacciona el país y no se une el país como se unió, por ejemplo, en una guerra externa, frente a la guerra externa cuando tuvimos el conflicto armado con nuestro vecino Perú? La reacción de la sociedad ecuatoriana frente a la situación actual no parece tener las mismas características que la que tenía cuando estuvo frente a un peligro internacional. Curiosamente, justamente en febrero de este año, cuando se celebraba un aniversario del conflicto del Alto Cenepa, yo publiqué un tuit de febrero, me parece que fue el 24 de febrero de este año, en el que decía, de la misma forma que Sixto Durán Ballén en ese momento lideró ese frente de ni un paso atrás, ¿no? Y convocó a expresidentes y exvicepresidentes para analizar conjuntamente con todas las fuerzas y sectores políticos del país las estrategias de defensa del país que en ese conflicto tan grave salió airoso, ¿no? Salió airoso y pudimos zanjar un problema de tantos años. Yo decía, hoy el país está en una situación similar de un ataque o bajo ataque, y librando una guerra mucho más sangrienta, que ha causado muchas más víctimas que la misma guerra del Cenepa, evidentemente. Entonces se necesita un liderazgo que pueda unir a las distintas fuerzas para enfrentar esta grave amenaza y este grave ataque que el país sufre. Pero ¿cuál es el problema que enfrentamos hoy día, a diferencia de aquel momento histórico del Cenepa? Es que la política y los actores políticos están lucrando de una polarización de la política del odio, de mantener dividido al país en dos bandos,
¿no? En donde ya no hay una confrontación de ideas siquiera, no hay una confrontación de unas posiciones ideológicas frente a los temas más relevantes del país, sino lo que hay es un odio acérrimo hacia el otro, en donde queremos verle hundido al otro, que le tachamos de culpable de todos los males que vive el Ecuador, incluido el de la delincuencia y el de la criminalidad, cuando en realidad, así como todos somos de alguna forma responsables, porque evidentemente la criminalidad, la delincuencia, parte de un sistema de inequidad social, una inequidad social de la que todos somos partícipes, ¿no? Y en el que no estamos contribuyendo para eliminar esas brechas que existen, ¿no? Es claro, muchas veces desde la comodidad de un hogar o de una hogar atendido con todas las necesidades, satisfecho con todas las necesidades básicas, es fácil decir, ¿no? Qué horror, como no actúan, ya no hay cómo salir a la calle. Pero desde la perspectiva de las familias que no tienen cómo llevar un pan o que comen una vez al día, es otra perspectiva muy distinta. Entonces, mientras no reconozcamos nuestro nivel de responsabilidad de todos los sectores del país, ecuatorianos, de todos los sectores, ¿no? En los problemas del desempleo, en los problemas de la violencia, vamos a comenzar a señalar en esta política perversa de la polarización, a señalar al otro. Es decir, tú eres el culpable, tú eres el desgraciado, tú eres el que ocasionaste esto, por tu culpa estamos viviendo esto. Y el otro hace lo mismo, ¿no? El otro hace lo mismo y dice, no, los corruptos siempre fueron ellos, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica, no se puede entender cómo salir adelante. Entonces, yo pienso que por allí va el tema que hay que abordar. Bueno, son las 8:38 y hemos terminado el tiempo para esta entrevista con el doctor Juan Carlos Solines. Él es coordinador de los temas de telecomunicaciones, internet y tecnologías en Solines Abogados. Muchas gracias, doctor. Gracias. En Noti Hoy nos vamos a la pausa.